Bueno, A Mal Tiempo Buena Cara fue el comienzo de una gran historia que continúa hasta ahora, gracias a Dios, en el teatro, que continúa con el grupo Carandai. Fue el primer producto de improvisación a las que nos llevó nuestro querido maestro Rubén Clavenzani, y de pronto nos vimos en octubre del 88, todos arriba del escenario, representando esta gran obra. Muchos de los cuales, cuando comenzó el teatro, dijimos, no, yo voy a ayudar, voy a vestuario, de atrás, bueno, pero ese día nos vimos todos en el escenario y representando una gran obra como fue A Mal Tiempo Buena Cara, que nos permitió, nos brindó muchas cosas, nos permitió recorrer muchos lugares, pueblos, teatros, llevando esta gran obra, cuyo tema principal es el tren, el último tren, y qué es lo que dejó en la gente el sentimiento, el aislamiento de ese último tren. Realmente es un gran sentimiento y yo creo que esa obra lo que provocó en sí el haber levantado los ramales y lo que significaba la comunicación que tenía el tren con haber participado en la creación de la obra A Mal Tiempo Buena Cara fue muy importante. En primer lugar, significó mi ingreso al teatro y la posibilidad de pisar un escenario por primera vez. Así que eso es importantísimo. Y en segundo término, y también tan importante como lo que dije al principio, es que yo pude participar de una creación colectiva de una obra. Para mí, hasta ese momento, una obra de teatro para mí significaba que tenía que estar escrita, que era de otro autor, y que solo las obras de otros autores se podían representar, y descubrir que nosotros podíamos contar nuestras propias cosas en escena y tener éxito y llegar al pueblo y saber que el teatro cada vez que la hicimos se llenaba en este escenario y en otros lugares a donde íbamos, que habíamos tocado, al tocar nuestro pueblo, como Pinta tu aldea y serás universal, habíamos tocado el sentimiento de muchos pueblos que habían perdido su tren. A Mal Tiempo Buena Cara fue una experiencia que creo que a todos los que participamos nos marcó mucho, porque cada uno de los que estuvimos en el proyecto de alguna manera tenía una vinculación con el tren especial. Había gente grande, más jóvenes, pero todos alcanzamos a ver a los últimos trenes, a viajar en los últimos trenes. Era muy reciente la desaparición del tren de Maciá. Entonces, todo lo que significó eso, poder plasmarlo en una obra de teatro, fue muy especial, porque lo que recibimos después de devolución por parte del pueblo es difícil de explicarlo, pero fue impactante, fue emotivo, incluso de los pueblos vecinos, Guardamonte, Durazno. Recuerdo, por ejemplo, en el final de la obra había una canción que habíamos armado ahí en el taller de teatro, donde decía, en Durazno y Guardamonte cuando llueve se paga caro todo aquello que se mueve, porque eso es lo que fue para esos pequeños pueblos, como para Maciá también, la falta de ese transporte, no solo de pasajeros, sino de las mercaderías, de todo lo que se sacaba con el tren desde esos lugares. En realidad, la obra era una obra simple, era de una pareja, que a mí me tocó ser protagonista junto con Ismael Enrique. Éramos una parejita joven, que vemos que yo estaba embarazada y teníamos que casarnos, y él, pero el tema, claro, mi familia aparentemente era un poco más adinerada, de otra clase social, y él era señalero, lamentablemente, y entonces había ahí entre mis padres,
una cierta como que no queríamos hasta que aceptaron el casamiento. Entonces bueno, siempre había cuadros que representaban, estaban las chusmas, que era la habladuría del pueblo, todo eso. Después fue el casamiento en sí, la familia de mi novio, que era todo, bueno, comía todo y tiraba la comida, y bueno, lo final era, ¿cuál era el final? Era que nos íbamos de luna de miel en el último tren, y ahí aparece donde hacen mis compañeros el ruido, que representan con el cuerpo el ruido del tren, el pito del tren y demás. Entonces sube al escenario y nos embarcamos en el último tren, y finalmente es cuando se grita que vuelve el tren, no me acuerdo exactamente. Estoy mostrando cuando fuimos a Buenos Aires a actuar en el Teatro Cervantes. Fue maravilloso. Yo no podía creer que el pueblo de Maciá sintiera suya esa obra, que tanta gente nos acompañó, y actuar en el Teatro Cervantes fue un sueño hecho realidad. Para mí fue de alguna manera el comienzo de la participación en un grupo de teatro formado, ser parte de una creación colectiva, de saber que uno puede crear cosas a partir del diálogo, del intercambio con gente de diferentes edades, de diferentes realidades. Para mí fue un gran aprendizaje y el comienzo de una carrera teatral que todavía sigo. También significó de alguna manera el meterme desde otro lugar, desde un lugar más real, más concreto a lo que es la historia del pueblo, porque una cosa es que las cosas te las cuenten, no las leas, y otra cosa es revivirlas a través del teatro. Así que para mí también significó eso, conectarme con gente que había vivido, ¿no?, el último tren, que había vivido la época del tren, porque yo era muy chiquitita cuando terminó de pasar, así que para mí fue revivir también la historia de alguna manera. Y bueno, y desde la distancia en el tiempo, pienso que A Mal Tiempo Buena Cara significó una nueva manera de expresarse para todo un pueblo, ¿no?, que encontró a través de esa obra una forma de decir lo que le había pasado, lo que había sufrido y cómo de eso se pudo recuperar.